Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional y regalamos premios. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serie. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola, oyentes del año 2050. Ay, pero todos preguntan qué tal y nadie responde qué tal. Eso es para que respondan los oyentes. ¿Y tú crees que nos escuchan en el 2050? Bueno, los audios van a estar ahí, ¿no? Claro. O sea, si ustedes quieren, nos escuchan en el 2050. No es una obligación. Pero Aurora, cuando alguien te saluda y bueno, cuando alguien dice hola, ¿cómo estás? En el fondo no quiere una explicación detallada de cómo estás, ¿o sí? Yo no sé por qué siguen diciendo eso si es que nadie va a responder nada. O sea, el qué tal, y ya ni siquiera lo dicen en tono de pregunta, ¿no? No es hola, ¿qué tal? Sino hola, ¿qué tal? Es que ya ni siquiera le dan la entonación Claro. de pregunta. Es que ya se convirtió en una oración afirmativa. Es que es como lo dice Víctor. En realidad nadie, o sea, no nadie, pero creo que nadie se esperaría alguna respuesta de más de allá de bien, ¿tú qué tal, ah? Hoy es domingo 12 de marzo de 2017 y vamos a hacer un programa de miscelánea. Antes de empezar con la miscelánea, vamos a comentar que ya hicimos la entrega del premio del libro de La Guía Escéptica, o sea, del libro que La Guía Escéptica estaba regalando, no que La Guía Escéptica tenga un libro. Julio fue el encargado de entregar el premio. Sí, hoy día me encontré con Davis Cortegana Uh-huh. y sí, estaba contento por el libro y dijo que se lo va a acabar de leer hoy día mismo. Ah, manja. O sea, podemos chequear si es verdad. Le hacemos preguntas al respecto. Que nos haga un resumen. Que nos haga un resumen y nos lo mande en Arial 12, espacio y medio. Sí, bueno, y pondremos fotos, habrá fotos del libro y del ganador del libro. Natalie, cuéntanos sobre tu novedad. Sí, que hace unas horas recibí la gran noticia de que mi artículo, donde describe una nueva especie para la ciencia, ha sido publicado formalmente. De hecho, yo sabía que iba a salir, pero bueno, son cosas de editorial que pasan, que van y vienen, pero ya está. Ya está el acto nomenclatural formalmente publicado. Y sí, estoy contenta, muy contenta. ¿Y Sí, me cuéntanos arregló la semana, la vida. cuál es el nombre de la nueva especie? Bien. Es Neacomis Vargas Llosa y obviamente está dedicado a Mario Vargas Llosa, porque considero que es un escritor muy bueno y que una de sus obras me encanta. Travesuras de la niña mala. Es muy buena la novela. Sí, he leído otras novelas de él, pero creo que esa es la novela que más me impacta de él. A mí creo que la que más me gustó fue Conversación en la Catedral. A mí también, sí. Sí me gustó, sí la he leído, sí. Pero, o sea, sobre la niña mala es como que sí, me gusta la complejidad del personaje, sí. Esa creo que es la que me gusta. ¿Y es una niña mala, de verdad? Sí, es una mujer mala, podría ser, sí. Sí. ¿Y te sientes identificada? No, me gusta la historia. No sé si leyeron uno de los últimos libros de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, No. que no me pareció bueno y tampoco estoy de acuerdo con la tesis central del libro, que es que cada vez hay menos cultura. Cuando dijiste tesis central, ¿es una novela o es como un ensayo grande? Es un conjunto de ensayos. Tuve que leerlo para comentarlo una vez y me parece que ese, bueno, de todos los libros, tampoco es que he leído mucho Vargas Llosa, habré leído unos 4 o 5 libros, pero ese me pareció el peor de todos. No sé si lo sacó muy apurado o está forzado por publicar, pero no me gustó. O sea, Vargas Llosa tiene esta idea de que, no sé, no me acuerdo ahorita los detalles, pero como que en el pasado la gente era más culta, leía más. Yo diría todo lo contrario, ¿no? Ahora la gente es más culta y lee más. O sea, leer en un celular también es leer. Yo no creo que la gente lea más, pero sí creo que Claro. accedemos a más información. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hace tiempo que no... O sea, yo Sí antes... lees más. Víctor, pero yo también creo... O sea, yo ahora tampoco soy tan snob. Y yo creo que leer, o sea, el acto de sentarse y pasar tus ojitos por letras impresas tampoco es lo máximo. Cuando puedes bien escuchar audiolibros, puedes escuchar podcasts y recibir información. O sea, creo que... creo que hemos ampliado nuestras maneras de recibir información. Y igual, podrías leer cualquier soncera, o sea, lees más, pero también hay muchas más sagas juveniles, hay más literatura barata. Y cuando dije barata, eso suena muy mal, Aurora. Pero todos tienen sus pros y sus contras, porque por ejemplo, rara vez cuando escuchas un podcast retrocedes para sí, otra es vez. verdad, o saboreas como que pausas. El audiolibro, a veces yo escucho audiolibros, yo escucho podcasts como en la bicicleta, pero audiolibros los tengo que escuchar en mi casa, porque hay que pausar y pensar y todo eso que no te deja hacer en la bicicleta.
Sí, pero mi punto es que hay otras maneras de recibir información. O sea, no tenemos que hacerle tanto culto. Sí. O sea, a mí me gusta mucho la Sí, lectura, pero también pasa lo otro que has mencionado, que recibes cualquier tipo de información. O sea, Sí, claro. quizás antes la información que estaba en libros, o sea, quizás la información como no estaba tan compartida, también era como más formal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hoy día puedes recibir de una página que puede estar muy, muy bien construida, puedes incluso pensar que está muy bien editada, pero finalmente te puede estar dando, o sea, no te está dando información correcta. Claro, es cierto. O sea, es más Sí, fácil. pero por lo menos tienes la oportunidad de contrastarlo, ¿no? O sea, puedes revisar otras páginas web, Pero es revisar que las eso va a fuentes. depender mucho del lector, ¿no? Antes leías un libro y pensabas que era cierto porque estaba impreso, ¿no? Que tampoco. Claro, tampoco sí, es verdad. ¿no? Eso sí, también. Sí, es como dice Julio, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero tendría que revisar el estudio, pero creo que ahora las juventudes, o sea, ahora las nuevas generaciones leen más. O sea, no sé si lea más hojas, pero lee más textos al día que antes. Yo también creo que es posible, pero también leen más. Han salido, oye, es que por ejemplo, el mercado de las novelas juveniles o de las novelas infantiles, pero, o sea, o sea, tú vas a una librería y ves la sección juvenil y uff, hay un montón de novelas nuevas. Hay sagas de sagas de sagas de cosas nuevas y es novelas juveniles, puramente. O sea, no es que lean los libros que nosotros leíamos, es que ahora explotó ese mercado. Y también o sea, las novelas infantiles, como que antes de llegar a la adolescencia, tenía unos alumnos que leían estas novelas, el diario de Greg. No sé, son sonceras, como niños contando sonceras. O sea, que puede ser que, o sea, puede ser que como ya soy grande, ahora lo veo un poco mal, pero puede ser que en 20, 30 años resulte que, ¿no? Claro, ¿cómo pensará la gente en el año ¿Cómo pensar 2050? desde 2050? Ese es una Espera, interrogante que antes de tengo. saltar eso, Natalie nos tenía que terminar de contar sobre su roedor. Sí. Volviendo al tema Volviendo de al la tema especie. de la especie. ¿Puedo hacer una nueva. pregunta? Sí, por favor, ya. ¿Cómo se hace para descubrir una nueva especie? O sea, ¿qué tienes que hacer para que tu paper sea publicado y que diga que es una nueva especie? O sea, ¿hay un estudio de secuenciación de ADN? ¿O cuál es el proceso? Esa es una muy buena pregunta. Para ponerlos en un contexto temporal, desde el momento del descubrimiento en sí, cuando yo estuve en el laboratorio, dije, esto es una especie nueva, hasta la publicación han pasado 5 años exactamente. Eso es bastante tiempo. Para empezar, yo tengo una especialización que es taxonomía. Yo me encargo como que de saber o más o menos diferenciar cuando un bicho o un conjunto de individuos pueden representar una especie nueva versus otra, pero basada en caracteres morfológicos solamente. En el caso de estos roedores, yo he visto como, no sé, tienen los dientes más grandes, quizás tiene alguna estructura ósea que es única, que no está presente en los demás miembros de este género, ¿no? Y he acumulado un conjunto de evidencia que finalmente me llevó a determinar que este conjunto de individuos que se distribuyen desde los bosques nublados del sur del Perú hasta el norte de Bolivia constituyen efectivamente una especie nueva. Y luego vino pues la parte de corroboración. Yo tengo que saber que efectivamente este bicho no tenía un nombre antes o que alguien más no lo haya nombrado en el pasado. Y para eso acudí a la revisión de colecciones científicas que están en los museos, donde se albergan todos los bichos que se han ido colectando a lo largo del tiempo. Y más o menos en el Perú datan desde 1800 algo, 1700 algo, y están distribuidos en diferentes museos del mundo. Y obviamente en Estados Unidos están como que las mayores colecciones del Perú están por allá. Entonces reviso eso, reviso material que ha sido utilizado para describir otras especies dentro de este género y las contrasto. Y después de hacer la comparación, pues ya acudo a herramientas complementarias, como por ejemplo morfometría, que básicamente es tomar diferentes medidas del bicho, del cráneo, de las patitas, del pelaje, etcétera, etcétera, y tomarla versus otros representantes de las otras especies y hacer como un análisis morfológico, que básicamente es agrupar las variables métricas y tomar unas distancias para saber qué tan diferentes son las medidas de este bicho versus las medidas de la otra especie, y etcétera, etcétera. Y finalmente hago una comparación complementaria más, que es tomar muestras de ADN. Y con las muestras de ADN, bueno, tomo una representación de
de las especies y hago un análisis filogenético, que lo que me establece son las relaciones de parentesco entre las especies que ya he descrito y que ya estoy segura que son morfológicamente diferentes, y es una medida complementaria. Y finalmente con eso describo el bicho, hago como un mapa, tomo fotos, represento las características que lo diferencian a unos de otros y listo. Y luego paso por el proceso de revisión de pares, ¿no? Otros colegas que tienen más o menos la misma experiencia haciendo lo mismo que yo he hecho, pues lo revisan el contexto, revisan si he hecho bien mi trabajo, si he revisado colecciones científicas, si de verdad esas diferencias de las que yo estoy hablando ellos las pueden ver. Y ya, y pasa eso y finalmente lo aceptan y aparece publicado. ¿Y solo con la secuenciación de ADN no podría ser nada más? No basta. No basta. No, ¿Por qué? de hecho hay muchísimos trabajos que hoy por hoy solamente toman muestras moleculares y concluyen que sí podría ser una nueva especie, pero requiere revisión morfológica. Y de hecho, hay tantos trabajos que uno podría estimar desde ahora que la diversidad del planeta es mucho más grande de la que se conoce, pero claro, faltan taxónomos como yo o como mis otros colegas que hagan este trabajo, pero obviamente este trabajo es bastante largo, bastante complejo y es aburrido porque claro, no a muchos les gusta como que ir por los museos del mundo y tomar medidas y estar mirando en un microscopio o un estereoscopio las características, y la gente hoy por hoy, los estudiantes y mucha gente nueva, como que eso no les gusta mucho, quieren trabajar solo con ADN y piensan que eso va a ser la respuesta para todo. Pero finalmente concluyen que necesitan un taxónomo que haga el trabajo. ¿Pero por qué no basta el ADN? Eso me causa intriga. Porque para el concepto de especie, o sea, como no hay un solo concepto de especie, entonces para tú saber que es una especie diferente, sí, puedes intuirlo, pero para que otras personas puedan, o otros profesionales, no solamente un biólogo, sino también podría ser alguien que se dedique a la conservación, pueda distinguir que el animal o el ser viviente con el que está trabajando constituye una especie en sí. Y para eso necesita un acto nomenclatural. Y el acto nomenclatural, o sea, que le pongan el nombre, sí te obliga a que tengas un espécimen, o sea, un espécimen dentro del conjunto de individuos que represente esa especie. Y eso se llama concepto tipológico de especie. Entonces sí necesitas este concepto tipológico de especie para que ese bicho que ha sido diferenciado molecularmente pueda ser reconocido por no solamente un biólogo o un taxónomo, sino por alguien que realmente necesite distinguir esta especie de otras. Y, espera, ¿y vas a hacerle seguimiento a esta especie nueva? ¿Es parte de las especies que estabas estudiando que no cruzan que se desarrollaron a dos lugares de una corriente de separación grande? No. Sí, no, porque sí describen algún patrón respecto a los ríos, pero no es dentro de las especies con las que me estoy enfocando para mi tesis. Pero sí creo que podrían ser usadas más adelante. Quizás lo haga más adelante. Es un roedor, es un mamífero. Entonces, me imagino que dentro de la especie hay un XX y hay un XY. Sí. Pero, y hablando de esto, la semana pasada fue la marcha Con mis hijos no te metas. Pero aquí ya hemos hablado de esto, del lío de la ideología de género, pero parte de los argumentos que se han estado dando es que el sexo XX, o sea, el argumento principal es que entre los humanos existe XX y XY, lo cual tampoco es cierto, no existe solamente eso. Pero en general, o sea, la mayoría somos o XX y XY, y ese es el sexo cromosomal. Y entonces todo lo que intente, un XX que intente no ser XX es una desviación. Y un XY que intente no ser XY también debería ser una desviación. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo vas a intentar no ser XX, pues? O sea, pretendiendo que no eres mujer, pues algo así. Pero no es que Con no mucho estés... esfuerzo, ¿no? Como un esfuerzo. ¿Cómo vas a intentar no ser XY? ¿Qué? No me confundas. Pero algo así era el argumento. Bueno, y después, el contraargumento que leímos o que encontré en internet era que no, que en la naturaleza en verdad XXXY, o sea, que el sexo cromosomal o la diferenciación entre interespecies no es solamente entre XXY. Y de ahí se armó. Ahí se armó el debate. Entonces, Natalia, explícanos un poco cómo funciona, qué rayos significa esto del sexo cromosomal, cómo funciona en el ser humano, cómo podríamos de alguna manera
hacer una analogía a cómo funcionan otras especies y para qué nos sirve. Claro, en realidad el sexo cromosomal como tal es un fenómeno que es convergente con muchas especies y muchos linajes. ¿Qué quiere decir convergente? Que en algunas especies que no están para nada emparentadas, la determinación del sexo cromosómico sea exactamente igual. Pero dado que no comparten un ancestro común, se considera una convergencia. O sea, no hay, y a esto se le llama homoplasia. O sea, como no hay un ancestro común, entonces en realidad las comparaciones y equivalencias que tú quieres hacer en estos dos organismos tan separados filogenéticamente, cuyos ancestros recientes nunca estuvieron emparentados, no tiene sentido, porque su historia evolutiva, lo que llevó a que este par cromosomal o estos cromosomas que determinan el sexo lo hicieron por rutas evolutivas completamente diferentes. Y a eso iba la discusión, porque decían, claro, el sexo en los humanos se define como XX para mujeres y XY para varones. Y en el caso de los aves, por ejemplo, el sexo para las hembras es ZW y para el macho es el ZZ. O sea que un macho, es como que comparar al macho de las aves con las hembras de los mamíferos. Pero eso no es así, o sea que ellos presenten, que el macho presente los cromosomas iguales, ZZ, eso no es una equivalencia para decir, o sea que los cromosomas pares iguales, homólogos, podrían representar también un macho en otra especie. O sea, eso no tiene sentido. No sé si los enredé con eso. Un poquito. Pero eso significa que en general no se debería ni se debería poder hacer ningún intento de analogía interespecie. Sí, no se debería hacer un intento de analogía con las especies porque es una convergencia la determinación cromosómica del sexo. Es algo que, a menos que no, o sea, por ejemplo, si vamos a hacer comparaciones dentro de determinación cromosómica del sexo, dentro de mamíferos sí tiene todo el sentido, porque sabemos que todos los mamíferos en sí comparten un ancestro común y al tener un ancestro común han tenido una historia evolutiva muy parecida para llegar a que todos los mamíferos compartan este sistema cromosómico de determinación del sexo. No es lo mismo en aves. Las aves y los mamíferos no están cercanamente emparentadas. El ancestro que tienen en común pues es surgió muchísimos, probablemente cientos de millones de años atrás, y entonces ya la historia evolutiva es completamente diferente. Para empezar, las aves están mucho más emparentadas con los reptiles, con un dinosaurio. El ser humano o el ancestro común de los mamíferos no. Entonces no tiene sentido comparar que el sexo cromosómico en aves y reptiles, que es homólogo, o sea que es ZZ para machos, indique que para mamíferos también podría funcionar lo mismo, o que la determinación cromosómica a ese nivel es irrelevante. O sea, no es una discusión que yo, o sea, al menos desde el punto de vista evolutivo no la aceptaría. Y en general también creo que nos podría ayudar a intentar no extrapolar tampoco comportamientos, ¿no? Por ejemplo, a mí un argumento que no me gusta mucho, o un contraargumento que no me gusta mucho, que entiendo por qué se hace, entiendo la finalidad, pero no me gusta que se haga. Por ejemplo, una persona que está en contra de la existencia de homosexuales o que quiere argumentar que es algo malo, da ejemplos de la naturaleza y dice, por ejemplo, en la naturaleza los animales son machos y hembras. Y ese es el argumento uno. El contraargumento de la persona que usualmente es progre, o sea, dice, no, porque mira, en la naturaleza tenemos todos estos casos en todas estas especies donde hay homosexualidad. Y en verdad eso está mal porque estás dándole validez al argumento original, cuando en realidad lo que es decir es irrelevante que sea o no sea natural, o que se dé o no se dé en la naturaleza, es completamente irrelevante. El punto es que se está dando aquí y no daña a nadie y se acabó. Y no deberíamos irnos al terreno de pelearnos de que sí, mira, en todas estas especies también se da, cosa que yo también he hecho varias veces, ¿no? Porque quieres defender el punto, quieres encontrar que ellos mismos no están, o sea, su propio argumento está contradiciéndose. Pero en verdad lo que deberíamos hacer es desechar el argumento sin necesidad de ir a su terreno. No, pero Aurora, si el argumento es que no es natural o es contra natura, y si el único ente que puede ser artificial es el hombre,
y los animales solamente pueden ser naturales, entonces ahí ya se derrumba el argumento, ¿no? Basta con estudiar o con revisar o aceptar que existe variabilidad sexual en casi todas las especies que se han observado. Entonces ya no habría argumento. No, pero mi punto es precisamente que deberíamos desechar de entrada su argumento, el argumento que apela a la naturaleza. O sea, en vez de... Es como si alguien usara una dominen y te dijera, eres un estúpido. Entonces tu argumento está mal y tú te pusieras a discutir por qué no eres un estúpido. No, mira, yo no soy un estúpido porque soy una persona muy inteligente y hago esto y hago de calidad. Pero eso no es el punto. El punto es que hay un non sequitur de ser estúpido a que tu argumento sea erróneo. No, suele haber una correlación, ¿no? Tampoco, no? o sea, sí, pero yo creo que no se debe, y precisamente ese es el punto. Hasta la persona más estúpida dice de vez en cuando cosas ciertas. Y hasta un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. O sea, no deberíamos... Ese es un Claro. Nunca había escuchado eso. ¿no? Salvo Ese que es sea un digital. dicho, ese es un dicho. No, si es digital también. No, si es digital no sale nada. No, pues está parado, dije parado. Sí, sí. Ah, bueno. Pero el digital normalmente cuando se malogra no sale nada. Ya, pero yo dije parado. No parado de pie tampoco. Ahora me vas a decir que si está de pie... Ya, Adrián me va a decir seguro que si está de pie. Un reloj de piedra parado. Claro. Un reloj de piedra en la sombra, no. Claro. No, Un reloj de arena parado, que no le dan la vuelta. Pero mi punto era ese. O sea, en vez de seguir la madeja, es cortar la línea. Sí, porque además después también nos vemos en situaciones ya intentando hacer analogías que por ahí que sí, ¿no? Pero... De nuevo, por ejemplo, la manera de reproducirse de muchas especies, y cuando hablamos de porcentajes, por ejemplo, Natalie, ¿cuál es la especie? ¿Cuántas especies hay? Y de estas especies, ¿qué grupo de especies son la mayor cantidad de especies? Creo que son los invertebrados. Los en general, invertebrados, son ya. la mayor. Sí, pero Las bacterias. es que va a O depender. los O sea, es que incluso dentro de bacterias y virus, los límites entre especies tampoco está muy claro. Por lo menos dentro de lo que se puede limitar como una especie en sí, me parece que siguen siendo los invertebrados porque tienen como límites claros. Pero las bacterias y virus, no. Ya, dentro del reino animal, sí, los Ya, invertebrados. ¿sabes por qué pregunto eso? Porque cuando ya entramos a este campo también podemos caer en errores, porque dices, mira, en la naturaleza, el tanto por ciento, pero, o sea, ¿el tanto por ciento de qué? ¿De mamíferos? ¿De vertebrados? O sea, ¿de qué? Y en verdad existen miles de especies cuyo sistema reproductivo o sistema social no tiene nada que ver con el nuestro, absolutamente nada que ver. O sea, y esos son la mayoría. Y entonces nos metemos en este embrollo de intentar defender un punto que desde el principio está mal. O sea, ¿qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa si me he despertado hace poco? ¿Qué importa si se da o no se da en la naturaleza? ¿Qué importa? Es completamente irrelevante. Y si vamos a seguir ese argumento, nos vamos a meter en un gran embrollo. Entonces, mi punto es que debemos cortar, es decir, no importa, el punto es humano, estamos hablando de humanos. ¿Daña a alguien o ver realmente las consecuencias para los humanos? Claro, en ese caso, ¿qué cosa podría ser dañino Ya, de nuevo, para los humanos. para los humanos? Ujú. ¿Qué cosa es lo que dicen? Que de repente la orientación sexual no es de nacimiento, sino que se puede enseñar. Claro, ¿No ya. es cierto? Claro, homosexualizar a las personas. Claro, tú quieres homosexualizar a toda la humanidad para que nadie se Yay. pueda reproducir. O sea, ¿cómo se llama? Destruir la familia para que la humanidad desaparezca, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero es que ese es un argumento que no tiene sentido, porque si ellos están utilizando, y a mí esa analogía me pareció perfecta, porque si ellos invocan el hecho de que en una currícula se les va a enseñar a los niños a ser homosexuales, o sea, a todos los niños se incluye en la currícula que les están fomentando ser científicos y al final no lo van a hacer. Dentro de esos mismos 7 principios que ellos están dentro de esta currícula, uno de esos nuevos principios es fomentar o incentivar que los niños sean como que tengan interés científico. Claro. Eso no va a asegurar que esos niños vayan a ser científicos al final. Y sobre eso, o sea, pretender que si les van a enseñar la igualdad de género o que van a tener la opción de expresar su orientación sexual, eso los va a hacer homosexuales, no, pues no tiene sentido, ni tampoco lógica bajo sus mismos argumentos. Ya, pero bueno, para empezar, tiene sentido porque, o sea, no tiene sentido, perdón, eso, pero
por lo menos es un argumento que me gusta más porque ya está dentro de lo que se puede o no se puede comprar. Y no, o sea, no estamos apelando a algo que ninguno de los dos bandos sabe de lo que está hablando, que es la naturaleza. Y en otro punto, por ejemplo, Julio, tú posteaste un meme que decía, si el Baldor no te hizo matemático, la currícula nacional no te va a hacer gay. Ese me pareció el mejor de los argumentos para contradecirlos a ellos. O sea, si la currícula está diciendo que va a pretender tener más niños con interés científico, ¿eso lo va a lograr? No lo va a lograr. Tampoco va a lograr lo otro. Pero estilmaneando el punto de vista de estos sujetos, a mí, o sea, Julio, ¿tú por qué eres matemático? ¿Me vas a decir que no hubo un profesor? Yo porque leí a Baldor. ¿O porque jamás, mentira. Teníamos un Baldor y jamás yo fue lo único que lo abrí y lo cerré. Por ese libro se han perdido vacaciones, más bien. Sí, de hecho sí. Por el Coveñas ahora, los chibolos, todo es Coveñas ahora con los chibolos. Bueno, pero mi punto es, ¿ha de haber alguna persona a la cual el Baldor lo hizo matemático? O sea, ¿ha de haber alguna persona a la cual cierta cuestión dentro del currículo en general lo llevó por un camino? O sea, tampoco me parece descabellado esto de que el Baldor no te hace matemático o que el colegio no te hace inteligente o en general cosas así, ¿no? O sea... No, es que ahí sí yo creo que hay un contraargumento, porque claro, o sea, ¿cuántas personas a las que tú les fomentas ciencia lo van a hacer? Lo van a hacer aquellas personas que tengan la inteligencia para abstraerse. Claro. Solamente estás O sea, que triggereando genéticamente o porque, claro, entonces eso es lo mismo con la orientación sexual. O sí, sea, tiene sentido. si les van a dar esa opción a los niños, lo van a hacer los niños que tengan esa orientación, lo harán. Y eso debe ser completamente respetable, o sea, es una... Sí, bueno, además esto de ser gay creo que no va al caso, porque lo que la currícula no va de ser gay o no, va de comportamientos, nada más, ¿no? O permitir que se rompan los esquemas sociales de qué es un hombre y una mujer, Sí. porque eso también es un... Y eso me parece completamente válido, porque así muchas niñas podrían como que aspirar a hacer otras cosas o querer hacer otras cosas fuera que no... porque en sus casas no reciben esa apertura para tener otras opciones en la vida. Sí, es verdad. Y bueno, yo estaba pensando que a veces las personas hacen ese tipo de aseveraciones que son, o sea, que sí se pueden contrastar en el futuro, ¿no? O sea, son predicciones. Ujú. Digamos, se puede saber qué va a pasar con el futuro o sea, si queda la currícula como tal, se puede saber qué va a pasar en el futuro. No, O sea, algo va a pasar. sí, algo va a pasar. No sabemos qué. Pero que una persona tenga tanta seguridad de saber lo que va a pasar, o sea, me parece que no es honesto intelectualmente. Ajá. Porque las personas que están haciendo la marcha, o sea, ellas tienen o sea, ellas dicen que tienen la convicción de que saben lo que va a pasar con las personas en el futuro, pero yo creo que no es honesto intelectualmente. Pero tampoco sería honesto las personas que saben que eso tampoco va a pasar en el futuro. No, yo creo, lo que creo que está pasando es que piensan que es una cuestión de opinión. O sea, ellos son de la opinión de que es dañino, ¿no? Entonces, que a ellos se les permita escoger que a sus hijos no se les enseñe. Pero yo creo que estamos ante una situación que no depende de la opinión, ¿no? O sea, es información objetiva. Es como que tú dices, no, yo no creo, en la física. No quiero que a mis hijos les enseñen física, ¿no? Porque creo que es todo mentira. Eso no se puede hacer, pues, ¿no? O sea, ya no estás en una situación opinable. Ya, pero por ejemplo lo que dijo Julio, que en verdad no sabemos cuál es el resultado. O sea, podemos asignar probabilidades o que es lo que piensas tú, pero por ejemplo, podrías apostar del 100% que definitivamente la currícula nacional ¿Pero se ha hecho en otros países? Se ha hecho en otros países. No sé exactamente así, pero sé que se ha hecho cosas similares en otros países. Pero de nuevo, no puedes extrapolar el modelo de un país a otro. Por eso es que nos va mal, por eso es que van los malos extrapolaciones de los modelos económicos. Agarras el modelo económico de un país, lo trasladas a otro país que no tiene ni la misma, o sea, no tiene las mismas, ¿cómo se llama esto? Esta industria básica. O sea, los países son diferentes, las economías de los países son diferentes. No puedes completamente copiar, pegar un modelo. Ya, claro, pero también está el otro punto. ¿Cuál? A nosotros, ya suponte que todo el mundo se vuelva gay. Ya, pues, ya, ¿qué importa? Sí, pues, ¿qué importa? Esa es la O sea, vaina, ¿qué está importa? chévere. Pero no ha pasado. O sea, en varios países se ha avanzado bastante en los derechos a los homosexuales. Se ha aprobado uniones civiles, o matrimonios, inclusive adopción.
y no ha habido un incremento de la homosexualidad. O sea, eso se puede, digamos, observar y no tiene ni un fundamento, ¿no? No hay ni siquiera una excepción donde haya ocurrido esto acá. Es más, lo que ha sucedido que es interesante, no me acuerdo si fue en Estados Unidos, que ha bajado el índice de suicidio, 9%, Sí, sí. por aprobar Los Don Savage. el matrimonio gay, ¿no? Sí, hay una correlación directa. Pero ¿saben qué población? O sea, los adolescentes se degradan de suicidio. Porque Dan Savage siempre dice que usualmente los que se suicidan son adolescentes que no salen del closet. O sea, porque es la población vulnerable. O sea, ¿esa población es la que se redujo? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, claro, la gente se suicida a varios niveles, ¿no? Pero o sea, si un homosexual vive en una sociedad que no lo acepta, tiene un mayor riesgo de suicidarse, ¿no? Claro. Eso sí, hay bastante evidencia al respecto, ¿no? En cambio, si es que ya el Estado, digamos, acepta la homosexualidad y una manera de abiertamente aceptarla es aprobando la unión igualitaria, entonces la cosa mejora, ¿no? Se sienten mejor. Se ven más normales, Ya. ¿no? Pero Víctor, mi pregunta era exactamente dónde se redujo la tasa de suicidios. Porque si se redujo en cualquier otro lugar, puede ser como la correlación está entre el queso y la tasa de suicidios, ¿no? O sea, sube el precio del queso y baja la tasa de suicidios. Recuerdo que había una página de correlaciones locas. Claro. Entonces tendríamos que ver si de verdad Claro. se redujo de la población esperada. O sea, si de verdad hubo una reducción de adolescentes o una reducción de población sensible. ¿Por qué te ríes? Porque se lo puedes decir a cualquier dato, le puedes buscar Sí, claro. o sea, a cualquier dato que te dan le puedes Buscar, aplicar esa claro, técnica claro. de buscarle los 3 pies. Bueno, pero en una cuestión tan delicada como el suicidio que tiene miles de factores, incluido la economía, la gente también suicida por cuestiones económicas. Y por miles de razones. Entonces, no, o sea, no sé, Bueno, o sea, habría que ver, sí. o sea, si fuese solo un cambio, han habido Voy a muchos revisar el cambios. estudio. O sea, ya ha habido muchos cambios. O sea, no sé. O sea, no me parece tan así soltarlo nada más que eso. O sea, me parece que tiene sentido, porque es una población vulnerable, ¿no? Sí, bueno, siempre es bueno revisar, ¿no? At Siempre es risk. bueno revisar un poquito más, ¿no? Claro. A ver qué se encuentra. Bueno, pero mi punto es que también cuando yo no entendía por qué juntar lo de la ideología de género con lo de ser gay, para mí eran dos cosas diferentes. O sea, si yo me opusiera completamente a esto de la currícula nacional, no lo juntaría. Me pondría a la ideología de género como la mujer que no cumple el rol de ser mujer y el hombre que no cumple el rol de ser hombre, pero no vería la transición de ahí a que eso los haría homosexuales. O sea, no veo la transición. No. O sea, para mí son dos problemas diferentes dentro del otro bando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensaría la gente en 2050, pues, de esto? Eso es lo que yo digo, ¿cómo va a ser el pensamiento en el año 2050? Claro, o sea, para empezar, estamos 2020 casi, ¿no? Claro, de ¿Qué acá a 30 pensamos años. nosotros desde las cosas que pensaban hace 30 años? Pensábamos que, por ejemplo, que los homosexuales todos tenían SIDA. Eso era algo muy Es frecuente. cierto, porque recién sí existió el SIDA. O sea, recién salió. Sí. Y ahora, pues, eso es un pensamiento súper retrógrado, súper Sí, es verdad. fuera de los datos, fuera de sentido y cualquier cosa. Porque no es así. Yo creo que en 30 años va a haber un poquito más de conciencia también, Julio, respecto al sufrimiento animal. Porque como que ya se está avanzando y casi todos se ríen de los veganos, pero también a la vez se están haciendo como que avances en la ciencia para reemplazar la carne. Como que hay más conciencia de que los animales sufren. Y Es fácil de acá a 30 sí. años ya Ahora, hay hamburguesas de carne de laboratorio, sí. Y también creo que va a haber más conciencia, tal vez en 30 años, tal vez en 100 años, ya haya una completa... No serán sujetos de derecho, pero habrá una completa conciencia de que no deberíamos hacer lo que estamos haciendo con ellos. ¿No? O sea, me parece que si la moral de verdad progresa, creo que en 100 años vamos a llegar a ese punto de ver con tanto asco el maltrato animal como vemos el maltrato de un humano. O de un humano bebé, porque es utilitaristamente la misma vaina. No, ok, no dije eso. Y hace 30 años. ¿En 30 años? Ay, pero yo me estaba preguntando también si hay algunas formas de predecir, ¿no? Como
Lo que mencionó una persona acerca de que 9gag predice los memes que van a ser los sí. memes que van a ser los más vistos Ajá. en los siguientes meses. Ajá. Eso me pareció bien interesante. Tengo que andar en eso, ¿no? Pero algo similar con las ideas, ¿no? O la forma de pensar. Ujú. Porque también las personas que van a vivir de acá, en el 2050, que van a tener 30 años, por ejemplo, como nosotros que tenemos más o menos 30. Ujú. O bueno, yo tengo 30. Yo tengo más o menos 30. Bueno, son personas que están naciendo ahorita Están naciendo. y que van a tener esas experiencias de lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Por ejemplo, los niños de ahora se están ganando con todo el debate de con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a reaccionar ante lo que dicen estas personas? O sea, la forma como argumentan estas personas en el futuro, ¿no? Pero ese es un buen punto, porque si tú analizas o tratas de ver el promedio de edad de las personas que participaron en las marchas en contra de la ideología de género, o lo que ellos llaman ideología de género, porque eso tampoco existe, pero si tú evalúas eso, si lo miras, vas a ver que son personas que en promedio son 50 años. Son personas que hace exactamente 30 años, en los 70, pensaban eso, que un homosexual tenía SIDA y que eran como los portadores naturales del SIDA. Entonces, obviamente esa gente que creció en ese momento, hoy marcha por eso y obliga a esos niños, a sus hijos, porque eso también me parecía algo que Aurora dijo muy importante, es que ¿quién piensa en los derechos de estos adolescentes? O sea, ¿por qué los obligan a estos niños y a estos adolescentes a marchar porque sus papás lo hacen? Eso, por ejemplo, es una minoría que tampoco, como que porque eres menor de edad, puedo hacer contigo lo que quiero porque soy tu padre, porque yo soy un retrógrado y te obligo a marchar en contra de lo que yo pienso que está mal. Ese niño probablemente, o ese adolescente, efectivamente, de acá a 30 años, marchará por la igualdad, por otras cosas, por otras causas. Oye, ¿y qué cosas, ideas, qué creencias creen que tienen ustedes que van a ser un poco retrógradas en 30 años? O sea, definitivamente algo debemos tener que va a ser retrógrada. No somos tan avanzados, ¿no? O sea, todos tienen algo retrógrada. Tarea. Tarea. Piensa, ¿cuál de tus No creencias sé. en 30 años podría parecer retrógrada? No, en serio, estoy hablando en serio. ¿Cuál de tus creencias podría ser retrógrada? O sea, hace 30 años, por ejemplo, era perfectamente normal, qué sé yo, o estaba normalizado, ¿no? Ser homofóbico, tal vez. Bueno, ser homofóbico supongo que hace 40 años estaba normalizado. Yo creo que algo que va a ser normalizado en el futuro y que ahora no es consumo de sustancias psicodélicas, por ejemplo. Ya. Pero O ahí sea, sí. Por ejemplo, ahorita otra vez está retomando investigación en LSD, MDMA, Ajá. ese tipo de cosas que, o sea, parece que tienen una relación entre beneficio y costo que es más o menos alta. O sea, tiene un buen beneficio y en comparado con el costo que puede producir. Entonces, de repente en el futuro eso va a ser menos tabú, ¿no? Ujú. Eso. Ya, pero tú ya estás a favor de eso desde Yo creo que lo mío iría más relacionado con el sistema de justicia. O sea, la idea de que si una persona comete un crimen, debe pagar con prisión, ¿no? Yo creo que esa idea va desapareciendo en el tiempo, ¿no? Claro, pero no. Conforme avanza la tecnología, de repente también O sea, hay- la Sí. justicia, claro, la justicia retributiva, ¿no? Que en realidad es una basura, pero es lo único que tenemos. Claro, o sea, Casi lo en un único. sistema determinista no tendría sentido vengarse poniendo a alguien en prisión o No, pues, aplicándole claro. la pena de muerte, ¿no? Sí, claro, sí, pero dentro de la sociedad como señalización creo que es un poquito importante. Pero digamos, no, lo que está cambiando es que antes a las personas que consumían sustancias ilegales o adictos a una droga se les veía como delincuentes, ¿no? Y ahora no se les ve tanto como delincuentes, sino como personas que necesitan ayuda, ¿no? Que necesitan asistencia médica. Entonces están cambiando. Entonces antes, digamos, en Estados Unidos, hasta hace poco, la mitad de las personas en las cárceles estaban ahí por la simple posesión de marihuana, ¿no? Entonces eso me parece un poco exagerado. Al contrario, necesitarían ayuda médica, ¿no? No en todos los casos, pero en los casos donde hay adicción. Muchachos, nosotros ya hemos hablado de esto y esas son cosas que nosotros son buenas, que ya creemos, pero no están haciendo No, buscar pues es que algo es malo en difícil, pues, ustedes. Aurora, es difícil.
Es que yo, por ejemplo, yo sí tengo una. Yo tengo mis dudas respecto a la inteligencia artificial. Yo considero que como inteligencia artificial sí debería ser como masificada e integrada en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Yo como que no aceptaría eso. O sea, no aceptaría la intromisión de inteligencia artificial en aspectos cotidianos de mi vida, como, no sé, el cocinar o el refrigerador, porque pienso que todavía soy suficientemente independiente de cómo decidir esas cosas. Ya. Entonces, no sé si de acá a 30 años eso vaya a cambiar y yo sea mi pensamiento de ahora de que no quiero que la inteligencia artificial se entrometa en mi vida cotidiana, termina siendo completamente retrógrado de acá a 30 años. Claro, sí. Yo sí quiero que cocinen para mí. Me quedan todo. Probablemente el liberalismo ya sea obsoleto, ¿no? De repente un poco más de 30 ¿El años. liberalismo moral o el liberalismo económico? No económico, sino ideológico. O sea, en general, ¿no? O sea, que incluye lo económico. Por ejemplo, que parte de que tú puedes tomar decisiones o sea, sobre ti mismo, que son las mejores decisiones, ¿no? Que puedes comprar o vender lo que se te antoje y va a ser lo mejor para ti porque tú lo has escogido, ¿no? Y así en general, no solamente en lo económico, sino en todo aspecto. Escoger algo, escoger una casa, lo que sea. Pero eso no cortaría la libertad individual, que sabemos que no existe en el fondo, pero sí existe en superficie. Claro, la creencia actual es que la libertad es lo máximo. Entonces, o sea, si tú haces algo libremente, eso que has hecho es lo mejor para ti. Lo que no tiene ningún sustento en realidad, ¿no? No es que sea lo mejor, Adriana, es solamente que es lo libre. O sea, la libertad, o sea, yo vengo mucho de ahí y en verdad... Entonces, ¿por qué es buena la libertad? Es en sí misma. Es como, es un axioma, es axiomáticamente buena. No necesita justificación. Es una fe ciega, pues, porque Claro, es una fe ciega. quizás tú descubras una mejor manera de tomar decisiones que no dependa de tu libertad, ¿te das cuenta? Sino de datos puros, o sea, de mejor información que lo que tú crees que es mejor, ¿te das cuenta? O sea, ahorita estás tomando decisiones en base a una fe ciega, no en base a información. ¿Quién toma la decisión? El nuevo proceso de tomar decisiones en base a información, ¿quién la toma? ¿Quién toma la decisión final? ¿El individuo o el Estado? Claro, el individuo no necesariamente tiene que hacer lo que es mejor para él. Entonces, ahorita lo que está pasando es que ya tú tomas información con datos que antes no tenías, ¿no? O sea, con Big Data, ya, por ejemplo, para ver quizás dónde inviertes tu dinero, ¿no? O quién te presta plata, o ese tipo de cosas. O a quién le prestas plata. Ya, esa información antes no la tenías. Pero todavía la decisión sigue siendo más o menos tuya, pues, ¿no? O sea, ya hay una máquina o una computadora que te influye para que tú tomes una decisión. Antes no era así. Ya, pero eso puede ir cambiando poco a poco. Y quizás ya ni siquiera tú mismo tengas que tomar una decisión de ese tipo, ¿no? ¿Y quién toma quién tomaría la decisión? Se automatiza un montón de procesos y ya no tomas decisiones. Ya. En eso yo podría ser una recontra retrógrada, por ejemplo. O sea, a mí, yo valoro mucho la libertad. O sea, puedo ser todo lo determinista que quieran, pero valoro mucho la libertad individual. Y no me parece que sea una cuestión de que sea lo mejor, sino que es también es un problema de información también, o sea, de opinión informada. O sea, claro, todo el mundo cree que está haciendo lo mejor, pero no todo el mundo tiene acceso a la misma información, y de hecho hay ciertas personas. Pero también es una cuestión de que son individuos, ¿no? O sea, tampoco todos tenemos que estar perfectamente bien, ¿no? Sería el ideal, pero no tendremos que obligarnos. Y entre obligar a alguien a estar bien o dejarlo a su libertad, yo valoro más la libertad, porque me dan mucho miedo a las distopías. Le tengo mucho miedo a las sociedades distópicas controladoras. Y o sea, y puedo estar perfectamente equivocada y en 30 años resulte que en verdad es lo mejor, completamente lo mejor, y yo puedo ser una vieja renegando contra las máquinas las máquinas están tomando nuestras decisiones, y empiece a hacer una turba enardecida en contra de las máquinas que toman nuestras decisiones, ¿no? Pero creo que muchas novelas distópicas, ¿no? O sea, me da mucho miedo la pérdida de libertad total, esta pérdida de libertad superficial, no profunda que tenemos, pero es libertad al fin y al cabo. Y el control me da, sí, o sea, me da. Sí, yo creo que más bien se gana libertad cuando se obtiene más información gracias a las máquinas
o a los sentidos extendidos para tomar decisiones. Y justamente cuando, libertad entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro se va a hacer, o sea, uno debería ser más libre porque tiene más información para tomar una mejor decisión. Va a parecer que es menos libre porque la buena decisión se restringe y es evidente que uno tiene que ir por el camino A y no por el B o el C, ¿no? Entonces, porque dependes menos del azar, ¿no? Pero yo creo que no sería reducir la libertad. O sea, aparentemente se reducen las opciones, pero resulta evidente cuál opción es la mejor y se toma esa, ¿no? Pero Víctor, ese es mi punto. O sea, mientras el individuo tenga la decisión final, yo no tengo ningún problema. Pero si tenemos un HAL que dice lo que es mejor para nosotros, independientemente, o sea, si nos dicen, ya mira, la opción A te da tantos beneficios, la opción B te da tantos beneficios. Y es obvio que la opción A es mejor. Pero si el individuo aún así tiene la libertad de decidir por la opción B, por mí no tengo ningún problema. Pero si tenemos HALs que nos dicen, no, ni siquiera nos preguntan, ellos toman la decisión de cuál es la opción, eso es lo que me frequea a mí. O sea, el perder completamente la libertad. Porque obviamente estar mejor informados y tener una sugerencia es chévere, ¿no? Sí, o sea, una mejor toma de decisiones es tomar en cuenta la mayor parte de las variables siempre y cuando yo pueda decidir. Ahora, también puede ser que las máquinas encuentren la manera de manipularnos y hacernos creer que estamos decidiendo cuando en verdad no estamos decidiendo. Es imposible perder totalmente la libertad. No lo sé. No, pues eso significa, para que pueda pasar eso, primero tendría que existir la libertad, ¿no? O sea, no existe, pues. Lo que Claro, pero existe lo a que este uno nivel. normalmente llama libertad, no, claro, son grados de libertad, ¿no? Y yo creo que eso sí se va a reducir en el futuro. Los grados de libertad para cualquier cosa se tienen que reducir. Pucha. De todas maneras, pues. O sea, vas a tener mejor información y menos opciones. O sea, si tienes evidentemente una mejor opción que todo el resto, vas a tener que tomar esa decisión, pues. O sea, no sé, pues. O sea, los grados de libertad existen cuando hay incertidumbre. Claro, hay grados de libertad, pero también depende de qué pase con la civilización. O sea, en 30 años no va a pasar tanto tampoco, ¿no? Yo creo que en 30 años, o sea, esto que dice Adrián de que las personas toman decisiones pensando que son racionales, pero en verdad no. Yo creo que en 30 años sí va a haber más conocimiento de eso, ¿no? Sí. O sea, que las personas ya van a saber que tienen sesgos y van a tratar de ¿cómo se diría? Compensar por esos sesgos, ¿no? Mm. De alguna forma. Ojo que Pero- también existe la sobrecompensación. Claro, también Que es existe la cuando eres, sobrecompensación. claro, y te conviertes en nuestro volcán. Claro, Te conviertes en un volcán inexistente. claro. Pero los oyentes del año 2050 que nos comenten, ¿no? Claro, sí. Y si me ven por ahí intentando quemar máquinas, me saludan. O a mí, con una casa completamente hecha de inteligencia artificial, también me saluda. Claro, si ven a Natalie botando a las máquinas de la cocina, que no hagan, nos pasan la voz. Pero sí, pero por ejemplo yo veo, por ejemplo, algo que me gusta de Star Trek es que no quitan la parte humana del asunto. Es muy techy y es muy, claro, es muy sci-fi y todo, pero no quitan completamente la cuestión humana, yo que sé que también es por la época en la que estuvo hecho, ¿no? Es retrofuturismo, no, eso no es retrofuturismo, pero en 50 años va a ser retrofuturismo. No, ahora es futurismo, claro. Pero me gusta mucho que mantengan esta parte, ¿no? Porque también, o sea, incluso, ya, las distopías, ¿ya? Pero incluso las utopías dan miedo. O sea, una sociedad donde todo funcione como un sistema mecánico perfecto, no me gusta tampoco. Es mi corazoncito anarquista, qué sé yo, pero no me gusta. No considero que podría ser cierta la visión de Kevin Kelly, que dice que en el futuro en realidad no va a haber una especie de distopía, ni utopía, sino una protopía, se diría en castellano. ¿Qué es una protopía? O sea, que los cambios... ¿Una protocultura? Protopía, que los cambios van a ser muy, muy graduales. Entonces no va a tener ninguna disrupción brusca así con la realidad, ¿no? O sea, no tendrías no puede haber un salto. No te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. No solamente que no te das cuenta, sino que en realidad eso implica muchas cosas. Por ejemplo, que en el proceso, es como si hubiera una evolución de ideas, ¿no?
Y siempre hay una tendencia a tomar decisiones o sea, sociales que en base al bienestar, ¿no? Entonces, si en algún momento, poco a poco te vas dando cuenta que ya perdiendo un poco de libertad tienes mayor bienestar, quizás el futuro sea menor libertad, claro, mayor Pero de bienestar. nuevo, ¿por qué el bienestar es el goal? ¿Por qué el bienestar es la meta? También es una meta No, axiomática. es simplemente es porque eso depende del deseo de las personas. O sea, tú deseas tener más bienestar, ya, qué chucha. Claro, pero es el nada. problema, o sea, para cada uno, o sea, tendríamos que ser, o sea, eso es lo que me molesta de Pero es que perder es absolutamente subjetivo, la libertad. pues, otro- Claro, por eso es que no me gusta, por eso es que me gusta la idea de que no haya una sociedad perfecta, normalizada. O sea, no sé. Es que pretender un fin que es subjetivo es bastante difícil de describir. O sea, es como que difícil de que todos lleguemos a un acuerdo sobre el tema. Claro. Porque es subjetivo, es un objetivo subjetivo que va a depender, no sé, de dónde naciste, dónde creciste, qué es para ti la felicidad, qué es para ti el bienestar. Entonces, no creo que lleguemos a un acuerdo común. Y claro, y cuando no hay acuerdos, la única manera de llegar es imponerlo, imposición. Y esa es restricción de libertad. Que es, o sea, bueno, redunda sobre lo mismo, ¿no? Es como que pierdes libertad para poder lograr este objetivo, pero este objetivo, para que todos estemos de acuerdo con este objetivo, hay que perder la libertad individual. Y también Claro. lo que estamos hablando Sí, sí. de la variabilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay gente que simplemente no quiere? ¿No? No quiere. Yo creo que deberíamos darle libertad a los individuos que no. Es como el suicidio. Que quieren suicidar, que se suiciden. O sea, vamos a intentar hacer todo lo posible porque no, pero es una libertad individual. Mientras no dañes a otro, es una libertad individual. Bueno, en este tema no, sin haber llegado a una conclusión, se concluye la edición 82 de la IES Ética del 2017. Y recuerden escucharnos en 30 años y suscribirse a YouTube en 3D espacial con sus lentes de 3D y Y que los inteligentes artificialmente también se suscriban. que sí, por favor no nos maten. Yo siempre creí en ustedes. No maten a mi hermano Juan, que no cree en ustedes, pero en el fondo es bueno. Oh, gran señor inteligencia artificial que todo lo ve y lo oye y lo sabe. Sí, bueno, ya. Y nos escuchamos en el siguiente programa que va a ser sobre mensajes y correcciones. Chao. Chao, nos Chao. vemos. Chao. Chao.